días, consocios, consocias, amigos, amigas, querida presidenta, autoridades que por ahí deben estar. No se ve muy bien desde aquí, aunque parezca mentira por los focos, pero lo que sí se ve es que no hay ninguna duda de la capacidad de convocatoria que tienen nuestros dos invitados de hoy, porque el salón de actos está literalmente lleno, abajo y arriba. O sea que bienvenidos todos. Yo solamente quiero dar la bienvenida, por supuesto, en primer lugar. En segundo lugar, agradecer a Juan Luis y a Cayetana que hayan venido a compartir una conversación con nosotros. En el libro que ha escrito Cayetana y que ha sido descrito por Juan Luis como el libro político del año, lo cual tiene especialmente mérito porque se publicó a finales de año, digamos, y por tanto pues, cubre todo el año pasado. Cayetana ha escrito un libro que sin duda, como dice Juan Luis en una crítica reciente en El País, en un comentario reciente en El País, es un libro muy valiente, es un libro muy interesante, en el que ella mezcla sus vivencias personales con un montón de anécdotas y de circunstancias políticas, pero no solo eso, sino, como también señala Juan Luis, es un libro que además aporta ideas a la renovación o a la solución de los desafíos que tiene nuestro país en el ámbito político. Para no meter la pata y hacer una descripción lo más objetiva posible, voy a dar por válida la descripción que hace de Cayetana la solapa del libro. No sé si leer o no leer la fecha de nacimiento, que es irrelevante a estos efectos, pero Cayetana Álvarez de Toledo es doctora en Historia por la Universidad de Oxford, ha sido articulista del diario El Mundo y fundadora del movimiento Libres e Iguales en defensa de los valores constitucionales. Fue durante un año la portavoz parlamentaria del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, hasta que el presidente del partido la destituyó. Hoy conserva su escaño por la circunscripción de Barcelona. En la otra parte de la solapa del libro hay una cita de la propia Cayetana que dice: luché contra lo indeseable en la política hasta que me convirtieron en políticamente indeseable, que es el título del libro que está teniendo mucho éxito ya en edición. Y de Juan Luis, que tampoco, por supuesto, necesita presentación, pero Juan Luis Cebrián es escritor, es periodista, por encima de todo es periodista, es miembro de la Real Academia desde hace 25 años, de la Real Academia Española desde hace 25 años, ha sido, por supuesto, director y fundador del diario El País, si no recuerdo mal, en el año 76, y ha sido director hasta el 88. Por supuesto, fue también presidente del Grupo Prisa. Y lo que nos trae hasta aquí es que precisamente el día 2 o 3 de diciembre de este último año, o sea, es decir, hace prácticamente nada, hace un poquito más de un mes, yo leí, como tanta gente, una crítica del libro por parte del libro de Cayetana por parte de Juan Luis Cebrián, publicada en El País. Y en esa crítica él decía que es el libro político del año, como he dicho, y llama, supongo que con la aquiescencia de Esperanza Aguirre, que nos acompaña, llama a Cayetana una dama de hierro de la política española. Yo solamente estoy aquí para acompañarles en el escenario. Al final de su diálogo, que calculamos que tendrá lugar hasta las 2:15, 2:10, una cosa así, abriremos el micro para que vosotros y vosotras, ustedes puedan intervenir, puedan preguntar, puedan cuestionar. Y después, como siempre, gracias a nuestro patrocinador, a MAU, que nos ayuda para hacer de los viernes del Ateneo un lugar y un momento especial, pues podremos servir o podremos disfrutar de una cerveza, de un vino en la cantina del Ateneo. Hay mucha gente, sí que esperamos poder gestionarlo con habilidad, pero a las 2:30 que terminaremos estáis todos y todas invitados a un vino y sobre todo a una cerveza con un poquito de jamón y alguna croqueta en la cantina del Ateneo. Así que yo voy a pedir que haya una calurosa acogida a nuestros queridos amigos, a los que, vuelvo a repetir, reitero, agradezco muchísimo que hayan venido para compartir con nosotros sus ideas. Les damos un aplauso y empezamos.
muchas gracias al presidente del Ateneo y al Ateneo por la invitación, y muchas gracias sobre todo a la audiencia tan numerosa que pone de relieve lo importante que es Cayetana y lo importante que es el libro que ha escrito. ¿No funciona? Ahora sí funciona, ¿no? Bueno, decía que agradecía a la audiencia su presencia tan nutrida, y no vamos a hacer una presentación del libro, más bien lo que pretendemos Cayetana y yo es establecer un diálogo sobre algunos temas muy presentes en el libro, ¿no? Y muy presentes en la actualidad política española. Y para mí el libro fundamentalmente es una reflexión, al margen de la reflexión personal de Cayetana sobre su vida y las peripecias que ha vivido dentro del Partido Popular, etcétera y tal, es una reflexión sobre la situación de la democracia liberal en nuestro país y en general en el mundo, y sobre la responsabilidad de los partidos políticos en el deterioro que la democracia liberal está teniendo, no solo en España, pero en gran medida en España, ¿no? El otro día, en un artículo en Le Monde, veía que alguien, Sylvie Kaufmann concretamente, definía al presidente de Hungría como el presidente de una democracia iliberal, que son las democracias liberales que ya no son democráticas, donde no se respeta la separación de poderes, etcétera y tal, ¿no? Y leyéndolo me acordaba un poco de la descripción que hace de la situación en Cataluña, Cayetana, donde existe un gobierno autónomo que efectivamente se ha elegido con arreglo a los cánones de la democracia liberal, pero que abiertamente no respeta la independencia de los tribunales y además confronta las decisiones de las sentencias firmes. Y me daba a mí la impresión de que, en definitiva, lo que pasaba con el gobierno de la Generalitat es lo que pasa con el gobierno de Hungría, que son gobiernos que están estableciendo democracias iliberales, porque en definitiva piensan que simplemente la democracia es el sistema de las mayorías y que por lo tanto las oposiciones o la independencia de los otros poderes, etcétera, no tiene nada que ver. Y esa es la primera pregunta que le haría a Cayetana. ¿Es una democracia iliberal la democracia de la Comunidad Autónoma de Cataluña? Creía que se oía, ¿no? Ha dejado de oírse. Bueno, primero muchísimas gracias a Luis y al Ateneo por esta convocatoria, esta invitación. Y voy a hacer unos comentarios previos sobre este encuentro, que creo que es obligado, ¿no? Yo sé que tiene un cierto carácter insólito, ¿no? De hecho, es mi tercer encuentro con Juan Luis Cebrián, ¿no? Siempre con un libro como protagonista. El primer encuentro fue unilateral, es decir, él no tiene ni idea que ese encuentro se produjo. Fue en el año 2001, cuando Juan Luis escribió un libro que se titulaba El futuro no es lo que era, que es un libro de conversaciones con Felipe González, ¿no? Y Juan Luis Cebrián entonces era el Darth Vader de la política española. El País era un periódico que a gente jovencita de derechas como yo nos producía miedo. Es decir, si el País te enganchaba con una serie de editoriales, pues tu futuro político quedaba seriamente en entredicho, ¿no? Eso sucede menos ahora por muchos motivos, ¿no? Pero yo leí ese libro y me pareció un libro absolutamente fundamental y clave. Y debo decir que me impactó y también me indignó, ¿no? Me parecía un libro que tenía el embrión o sintetizaba algunas de las ideas que a mí me parecían de las más importantes y a su vez decisivas en los problemas españoles, ¿no? Ahí había una cierta demonización, por decirlo, de la izquierda a la derecha. Se propugnaba una alianza entre el Partido Socialista y los nacionalismos contra la derecha política de entonces, el gobierno del Partido Popular. Y también se hablaba de la memoria histórica, una necesidad de una revisión sobre eso, ¿no? Probablemente el libro también es fruto de una coyuntura específica y de eso podríamos hablar largamente en otra… De hecho, lo hemos hablado alguna vez en una entrevista que le hice a Juan Luis, de una coyuntura específica, de también sus desencuentros políticos con Aznar, ¿no? Pero sí creo que tuvo una incidencia
política importantísimo ese libro en lo que vino después, también en Zapatero, ¿no? En los que los cursis llaman una cierta hoja de ruta, ¿no? La memoria histórica, la puesta en cuestión de algunos acuerdos constitucionales, etc., ¿no? Entonces, ese libro me pareció muy importante. El segundo encuentro fue muy distinto, 16 años después, en febrero del 2017, en pleno proceso separatista en Cataluña. Yo era entonces periodista del Mundo y tuve el atrevimiento de sugerir en mi periódico hacer una entrevista a Juan Luis Cebrián, ¿no? Y hacérselo a él. Y él aceptó, porque tiene este carácter muy deportivo y dispuesto a la discusión y al diálogo con los distintos. Y le hice una entrevista que tuvo, yo creo que causó desde luego un profundo impacto en los lectores del Mundo, creo que en los lectores del País, e incluso en el propio País, en el Grupo Prisa, con motivo de un libro que había escrito él, primera parte de sus memorias, que se titula Primera página, vida de un periodista, ¿no? Y yo leí ese libro y me di cuenta que era otro libro importantísimo por motivos distintos. Primero porque es todo de primera mano, un libro fresco, un libro crujiente, un libro verdadero, un libro basado en los hechos, ¿no? Un libro relevante, que contaba la historia de la construcción del diario El País y, por tanto, la historia de España de estos últimos 40 años. Un periódico es una nación está también marcada por sus periódicos y la historia del país marca la historia de España. Y fui a verle, nos reunimos 2 veces, primero en la Gran Vía, en la sede del Grupo Prisa, en Gran Vía 32, y luego en un salón maravilloso de la Real Academia de la Lengua, donde no he vuelto todavía. Pero tengo un recuerdo de una larga conversación muy agradable, entraba el sol así por la tarde, y recuerdo salir de esa entrevista en febrero, literalmente dando saltos de alegría por la calle Alfonso XII, ¿no? Primero porque había conseguido hablar con este señor, que durante años no había, por supuesto, se había producido jamás una entrevista con él en El Mundo, había sido de alguna manera el enemigo, el adversario principal del diario El Mundo, pero sobre todo por lo que él había dicho, ¿no? Con una naturalidad y una sinceridad y un sentido común aplastantes, había hablado del proceso en Cataluña y 9 meses antes de la aplicación del artículo 155 había hablado de la necesidad de aplicarlo. Y había dicho cosas que elevaron inmediatamente la dirección del periódico a titular, como por ejemplo, si el yerno del rey va a ir a la cárcel, pues ¿por qué no iba a ir Artur Mas, si se salta la legalidad, ¿no? Es decir, esto era Juan Luis Cebrián, la persona que había sido decisiva durante tantas décadas en España, en la relación con el nacionalismo y todo, hablando de la defensa del Estado democrático, de la necesidad de entender los mecanismos del poder y de frenar desde los mecanismos del poder, de la fuerza del Estado democrático español, un golpe a la legalidad y con muchos meses, insisto, de antelación, ¿no? Y el tercer encuentro, perdonadme la extensión de esto, pero creo que es importante entenderlo, ha sido con motivo, nos hemos, en fin, encontrado alguna vez previamente, evidentemente, y escrito además, pero con motivo de la publicación, en este caso, de mi libro, el que él muy amablemente, como decía Luis, pues reseñó con gran generosidad en el diario El País, ¿no? Y yo creo que tenemos muchas diferencias evidentes que son muy fáciles de resaltar. Sobre el pasado podríamos extendernos largamente y encontrar puntos de desencuentro, pero también tenemos, creo que, cosas importantes en común, ¿no? Hemos ido acercándonos. Yo creo que compartimos diagnósticos sobre muchas cosas y que espero que podamos resaltarlas hoy, ¿no? Sobre la degradación de la política y del parlamentarismo, sobre la crisis de liderazgo, sobre las democracias liberales y liberales. Yo creo que democracia y liberal, por contestarle brevemente, es una pura, digamos, casi una provocación. No hay una democracia que pueda ser iliberal, no debe serlo, es otra cosa, no puede llamarse democracia. Sobre el mal del identitarismo, sobre la necesidad de grandes consensos en España constitucionales, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, alguien se haría seguramente, ¿no? ¿Quién se ha movido más para que estas 2 personas estén aquí sentadas, ¿no? Bueno, yo no soy célebre por mi flexibilidad y mi capacidad de moverse en mis posiciones. Yo siempre he sido liberal, nunca fui de izquierdas, aunque mi madre sí fue comunista. Y yo siempre me ha cabido la duda en el fondo de si Cebrián realmente era un hombre de izquierdas. Yo creo que no, pero eso se lo dejo a él. Yo creo que es mucho más liberal y centrista y que al final se convirtió en el gran referente de la izquierda cultural y mediática y también política española por una serie casi de
circunstancias, ¿no? El País pasó a ser el referente del centro-izquierda español, la relación con Felipe González, la importancia de Javier Pradera en ese periódico, las relaciones difíciles luego con Aznar, es decir, por una serie de circunstancias. Y en todo caso sí ha sido un referente de la izquierda política. Y creo que lo que realmente ha pasado para que hoy estemos hoy sentados aquí es que la izquierda española ha derrapado por lo que Félix Ovejero llama muchas veces la deriva identitaria, la reacción, ¿no? Es decir, hoy tenemos una izquierda política en España que gobierna con todo aquello que puede considerarse lo más reaccionario del panorama político, es decir, partidos que protagonizaron un golpe a la legalidad, eso que Juan Luis llamaba la democracia iliberal, la tienen instalada en Cataluña, gente vinculada a lo más rancio del chavismo, de los movimientos más extremos en América Latina, partidos incluso que no condenan el asesinato político a estas alturas, ¿no? Es decir, esa deriva reaccionaria de la izquierda política es clave en la crisis española, la crisis democrática española, y también creo en el hecho de que personas que somos distintas, pero que compartimos un suelo transversal común desde nuestras diferencias, podamos hablar hoy aquí. Y dos comentarios rapidísimos finales. Para agradecer especialmente al Ateneo este encuentro y la idea que ha tenido Luis de juntarnos, ¿no? La conversación política, conversación pública, digamos, española, no diré que está destruida, porque es una palabra muy fuerte, pero necesita una seria reconstrucción. No hay espacios de diálogo entre los distintos, o muy poquitos. Y peor que un diálogo de besugos que existe, es lo que se ha convertido la política, que es un diálogo de zascas, ¿no? Entonces yo le hago un zasca y él contesta con otro zasca, todo pensando en Twitter, ni siquiera en los platos de televisión. Y creo que es imprescindible la reconstrucción de la conversación política española entre gente racional y gente que le gusta la argumentación y que está dispuesta a buscar los puntos en común, aceptando las diferencias que se tienen. Se puede pactar más fácilmente desde los principios que sin tenerlos. Y segundo, que esa reconstrucción de la conversación política española o pública española va a ser esencial para salvar, es una palabra grande también, no voy a exagerar, pero para defender, amparar, proteger, continuar la historia constitucional española, el constitucionalismo español, que es lo mejor que hemos hecho. Y por tanto, si yo puedo esperar algo, y agradezco, y sobre todo espero de esta conversación, es que demuestre que esa reconstrucción de un espacio común no solamente es necesario y deseable, sino también perfectamente posible. Muchas gracias por estos primeros minutos, Juan Luis. Bueno, pues para contestar también brevemente, yo soy un periodista. Nunca estaba afiliado a ningún partido político. Mis pinitos cuando tenía 18 o 19 años en la política fue en la Fundación de Cuadernos para el Diálogo, donde Gregorio Pérez Barba trataba de que nos apuntáramos todos a la democracia. ¿Tampoco se oye? No, sí se oye. Se oye, pero acércatelo. Donde Gregorio Pérez Barba intentaba que todos nos sumáramos a la democracia cristiana. Cuando algunos se sumaron, yo no me sumé, él se hizo del PSOE inmediatamente, junto con Pedro Alzares. Y bueno, yo creo que las leyes de memoria histórica deberían enseñar a las jóvenes generaciones lo que fue la guerra civil, lo que fue el franquismo, los diferentes franquismos, que por otra parte están muy bien narrados, por ejemplo, por Paul Preston en su biografía de Franco, etcétera, y lo que fue la transición democrática, ¿no? Entonces, en la transición democrática a mí se me ofreció la oportunidad de dirigir un periódico, no un periódico de izquierda ni de derecha, un periódico para la democracia. Y fuimos el primer periódico que dio voz a la izquierda, porque entonces la izquierda tenía alguna pequeña voz en semanarios como Triunfo, Cuadernos para el Diálogo y en algún mensual, pero no tenía voz en la prensa diaria. De modo que el primer artículo de colaboración que publicó El País fue un artículo de Rafael Alberti, que estaba todavía exiliado en Roma. Y cuando Adolfo Suárez presentó un primer esbozo de asociacionismo político, todavía con Arias Navarro de presidente del gobierno, antes de
antes del cambio que se hizo, se hablaba de que no se iban a permitir partidos que obedecieran a organizaciones internacionales, que era una forma suave de decir que no se iba a aceptar la legalización del Partido Comunista, cosa en la que algunos dirigentes del PSOE estaban de acuerdo. Y hubo un momento en el que parecía que podía haber un intento de transición democrática con una prohibición explícita de la existencia del Partido Comunista por pertenecer a una internacional, ¿no? Ese mismo día que se publicaba ese discurso, nosotros publicamos un artículo, una colaboración de Simón Sánchez Montero, miembro del Comité Central del Partido Comunista, en el periódico, en el que defendía la legalización de todos los partidos, cosa en la que siempre hemos creído, en la que sigo creyendo. Es decir, no puede haber una democracia en la que haya partidos políticos prohibidos, salvo aquellos que no sean leales al propio sistema, como sucedió en la Alemania después de la guerra, etcétera y tal, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si soy un hombre de izquierda, soy un votante de la izquierda, no soy un militante de la izquierda. Y sobre todo porque yo había vivido en un país donde la izquierda había estado desalojada de la vida civil, no ya de la vida política, ¿no? Lo que pasa es que lo fundamental para que un régimen democrático funcione es la lealtad democrática de los partidos. El artículo 155 de la Constitución española está literalmente calcado, copiado de la Constitución de la República Federal de Alemania respecto a la lealtad necesaria de los gobiernos federales y de los estados federales a la federación, precisamente, ¿no? Y yo siempre he sido un federalista, siempre he pensado que el Estado de las Autonomías no se llama Estado federal porque en la transición el ejército no lo hubiera permitido. Simplemente por eso. Y había muchas presiones del ejército, precisamente, al respecto. Y que no se recuperaron los estatutos de Cataluña, del País Vasco y de Galicia, muchísimo más leves en la autonomía que los actuales estatutos, nuevamente porque eran estatutos de la República y se quería potenciar la idea de una monarquía parlamentaria, ¿no? Entonces, yo no creo que haya un deterioro de la izquierda solo. Hay un deterioro de las estructuras y de las instituciones democráticas del Estado. Y yo no creo que se pueda permitir de ninguna manera que la deslealtad de los partidos políticos y el entramado interno y la falta de democracia interna en los partidos políticos y la falta de respeto a la independencia de poderes pueda convivir con una democracia. En este momento la democracia está en peligro en casi todos los países democráticos, comenzando por los Estados Unidos de América. Pero estamos viendo lo que está sucediendo en el Reino Unido, las dos democracias más antiguas del país. Y Le Monde hace dos días Le Monde decía que la democracia francesa estaba en peligro. O sea que, por lo tanto, no es raro que la democracia española esté en peligro. En gran medida, en mi opinión, porque hay una crisis del sistema que afecta al sistema de los partidos políticos, que se han vuelto clientelistas, que se han vuelto facciosos, en definitiva, con unas leyes electorales que perjudican la representación real de lo que es la soberanía popular, que se supone que está representada en el Parlamento, y, en definitiva, con una separación cada vez más acusada de la clase política, de izquierdas y de derechas, aunque naturalmente es mucho más grave cuando esto se produce en los partidos que están en el poder respecto a los deseos y a los problemas de los españoles. Yo no entiendo que en una crisis nacional como la pandemia, donde nos han puesto a los generales condecorados a dar ruedas de prensa todos los días, y porque esto era como la guerra, etcétera y tal, el poder y la oposición no se han sentado juntos para colaborar juntos en resolver un problema. La COVID no distingue entre derechas e izquierdas, no hay muertos de izquierdas y muertos de derechas, hay muertos por una enfermedad que es una plaga para todo este país y para toda Europa. Y la politización de la lucha contra la COVID es una muestra más del deterioro de los partidos. Y lo que me interesó
del libro de Cayetana es que ella cuenta desde dentro cuál es el deterioro de los partidos. No hay libertad de voto. Ahora el Partido Popular está diciendo que va a votar contra el pacto social. Yo creo que es un error votar contra un pacto social, que por otra parte es bastante parecido al que existía gracias al Partido Popular. Pero lo que no he visto es a ningún diputado que diga, pues a mí me gusta el pacto social. Es decir, la disciplina de voto en un Parlamento teóricamente representativo, en una democracia que tiene un sistema proporcional, me parece verdaderamente un problema serio. Y yo creo que Cayetana lo establece así en el libro. Y luego las venganzas y las conspiraciones internas, ¿no? No hay lealtad por parte de los partidos que no son capaces de renovar el Consejo del Poder Judicial. Y además se acusan mutuamente. La culpa es de los dos, del presidente del Gobierno y del jefe de la oposición, que necesitan ponerse de acuerdo. Están obligados constitucionalmente a llevar a cabo esa renovación y son desleales los dos a la Constitución. Y eso son las políticas de Estado a las que se refiere el presidente del Gobierno ahora, hablando del pacto laboral, que no es un tema de política de Estado, es un tema muy importante, pero la política de Estado, la primera, es la unidad nacional y la defensa del territorio y de la igualdad de derechos de todos los españoles. Eso no se está produciendo en Cataluña. Todavía no hemos visto que el Gobierno reclame la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la enseñanza del castellano en las escuelas, o la independencia del Poder Judicial y la renovación de los pactos sobre el Poder Judicial, que no es una cosa que alegremente puedan prescindir de ella ni Casado ni Sánchez, y que la están vetando ambos, porque ambos no están dispuestos a aceptar determinadas concesiones que tendrían que hacer en un sentido o en otro. Cayetana cuenta muy bien todo esto, ha sido víctima de lo que siempre se ha dicho y que Pío Cabanillas solía decir, y es que en este país hay amigos, enemigos y compañeros de partido. Ella se ha enfrentado a los compañeros de partido y ha visto que a veces es mejor sentarse a dialogar con algún supuesto enemigo como yo, que resulta que no lo era tanto. Qué gracioso. A ver, ha tratado tantos temas que no sé cuál de los miles de hilos que ha dejado ahí coger, ¿no? Empiezo quizás por el último, ¿no? El Parlamento y la vida interna de los partidos, ¿no? Pero has hablado también de la transición, que creo que deberíamos profundizar en ello, lo de Cataluña, que no quiero olvidarme de ese asunto, y sobre todo el tema de España, que es el esencial, ¿no? Primero un apunte sobre el tema parlamentario, la vida interna de los partidos, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo, Juan Luis y yo, en la profunda degradación que se ha producido en la vida parlamentaria, en la vida política nacional, ¿no? Y no creo que solamente nosotros dos, sino que es una sensación compartida y extendida, ¿no? Y no solamente por ese mecanismo tan humano de que todo tiempo pasado fue mejor, sino que creo que es objetivo. Es decir, si se ven los debates de hace 30, 40 años y se ven los de ahora del Parlamento, ha habido una degradación objetiva, ¿no? ¿Y eso por qué se ha producido? Podríamos extendernos largamente. Por una parte hay una, digamos, deriva cesarista, natural de toda pulsión de poder de los gobiernos, de limitar el poder del Parlamento, ¿no? Yo creo que lo has dicho tú alguna vez, de que hoy no es el Parlamento el que controla al Gobierno, sino que el Gobierno el que controla al Parlamento. Y eso es verdad. Quienes estamos en el Parlamento eso lo vivimos permanentemente en fin, se gobierna por decreto ley, los debates son puramente casi testimoniales, y ni os cuento cuando efectivamente llega una pandemia e incluso se intenta cerrar el Parlamento. Y yo y algunos compañeros míos lo vivimos en gran soledad, aquí a unas manzanas de aquí, unos metros de aquí, en la carrera de San Jerónimo, cuando había mucho miedo en la calle, mucho miedo dentro del propio Congreso, y la natural inclinación de cualquiera hubiera sido pues aceptar pues que se cerrara la Cámara por el miedo nada menos que a un peligro físico, ¿no? La seguridad física de las personas.
pero entendimos en ese momento que lo que estaba en juego era mucho más grave, ¿no? Y que había que mantener abierto el Parlamento como fuera y que ni en una guerra se cierra un Parlamento, y por eso se dio esa batalla, ¿no? Por tanto, la defensa de la institución y de los contrapesos y de los mecanismos necesarios para controlar al poder, que están siendo atacados en muchos sitios. Como decía Juan Luis, se disfraza la democracia de otras cosas. La democracia se entiende simplemente como el ejercicio de la voluntad, del voto. Votar es democrático, eso se decía en Cataluña, democracia es votar, oiga no, democracia es votar dentro de un régimen de leyes y de controles, ¿no? Por tanto, ese es el primero, ¿no? La deriva cesarista, el populismo, etc. El segundo es verdad que hay un movimiento pendular hacia la grupocracia o la partitocracia. Eso empezó en la transición, yo creo que con loables intenciones, se estableció un sistema que daba mucha fuerza a los partidos políticos, para dar estabilidad al sistema y para evitar la fragmentación y la sopa de letras que se decida del Parlamento, pero esos mecanismos que se instalaron dentro del sistema para dar fuerza a los partidos se han convertido en mecanismos de blindaje de las cúpulas contra la libertad, contra la autonomía, contra la calidad, contra la deliberación, contra el debate dentro de las fuerzas políticas, ¿no? Y entonces se produce que los grupos parlamentarios acaban siendo cortijos de las cúpulas de los partidos. Lo digo con esta frase que es un poco burda, pero que creo que resume bien lo que está pasando, ¿no? Se impone el ordeno y mando, se promueve a los amigos y a los leales frente al mérito, la capacidad y el talento de los diputados o de su preparación para determinadas áreas dentro del Parlamento. Se confunde la personalidad del diputado con el personalismo, ¿no? Entonces se dice, no, es que no puede haber divismos, y cuando lo que hay son, en fin, personas que son distintas unas a otras dentro de los grupos parlamentarios, no estamos cortados con la misma tijera, como digo muchas veces, no somos un ejército de clones sin conciencia, sus señorías son personas, cada uno individuos, con su sensibilidad, su biografía, su trayectoria, sus acentos y su manera de ver las cosas. Y se trata de reequilibrar el sistema para devolver al diputado individual su autonomía, su fortaleza dentro de la organización, lo cual es perfectamente compatible con la unidad de acción, con la disciplina, con una cierta estabilidad de una organización. No se trata de promover el puro asamblearismo y de convertir los grupos parlamentarios en jaulas de grillo caóticas, ¿no? Se trata de devolver la autonomía, un cierto margen de libertad para que haya gente, entre otras cosas, inteligente, interesante, que se quiera dedicar a esto, porque es que si lo que se prima simplemente es la sumisión a la cúpula, a esto no se va a dedicar nadie, ¿no? Y eso es algo que a mí me preocupa, la jibarización del diputado, que el diputado deje de contar, que se premie simplemente la lealtad sumisa a las cúpulas y no su talento. Porque eso lleva efectivamente a algo que decía Juan Luis, ¿no? El triunfo de la mediocridad, a la mala calidad parlamentaria política, y algo que a mí me ha preocupado especialmente, que es a la pérdida de responsabilidad. Cuando un diputado tiene un margen de libertad, tiene que pensar lo que dice y tiene que pensar lo que vota y por tanto tiene que asumir su responsabilidad. La pérdida de toda libertad le convierte en un ser perfectamente irresponsable y por tanto en perfectamente prescindible. Es decir, los ciudadanos dicen, pero si son todos iguales y votan lo mismo en función de lo que diga la cúpula, pues ¿qué más me da que haya 350 que haya 5 o 10? Y representen proporcionalmente a los que les han votado, ¿no? Es decir, devolver autonomía y libertad, un margen de deliberación y capacidad al diputado, es también devolverle su responsabilidad ante los electores. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y el tercer elemento que está afectando gravemente a la vida parlamentaria y política, y Juan Luis de esto sabe mucho mejor que yo, es lo que está pasando en el ecosistema mediático y cultural ampliamente entendido. Es decir, cuando las opiniones sustituyen a los hechos, y solamente importan los sentimientos de cada uno y cómo lo ve uno y no lo que llamo hecho fáctico, que es una redundancia, pero que a mí me gusta, y los argumentos, pues se produce ese desparrame sentimental, ¿no? Y la política se convierte simplemente en pues, un espectáculo sentimental de mis sentimientos contra tus sentimientos y los sentimientos no pactan. Es decir, acabas no solamente en un plató de televisión, que es en lo que se convierte, sino algo peor todavía, que son pues, frases para Twitter lanzadas desde el Parlamento y a ver quién dice la más fuerte y la más gorda, porque es la que va a tener más clics y más likes por parte de tu gueto, por parte de tu
cámara, ¿no?, de eco que se llama, la gente puramente tus seguidores. Es decir, se rompe cualquier posibilidad de diálogo, de conversación política dentro de las instituciones y te vas deslizando por el barranco de la vulgaridad también, no solamente digamos, de la polarización y de todo eso, sino también de la pura vulgaridad. Mi madre tiene una frase que Andrés Trappiello repite mucho y Miriam ha perfeccionado, está aquí. Mi madre me decía en mi adolescencia porteña, Cayetana, las formas perfeccionan la verdad, ¿no? Por algo me lo diría. No sé qué haría yo en aquella época, pero creo que es una frase bastante sabia, ¿no? Las formas perfeccionan la verdad, las formas importan mucho. Y en el Parlamento es el templo de la palabra y al servicio de las ideas. No hay nada más importante y nada más maravilloso para los que nos gustan las palabras y las ideas. Y, por tanto, hilvanar un argumento buscando la belleza y buscando la verdad y buscando el punto de encuentro con el otro es la más noble aspiración de un diputado y de un político. Y eso sí se ha degradado y eso sí lo tenemos que reconstruir. Y el caso que citaba Juan Luis, ahí tenemos unas diferencias, ¿no? Dice, hay que encontrar un consenso con el Poder Judicial. Bueno, yo no soy partidaria de un apaño, de un reparto de cromos en el Poder Judicial, soy férreamente contraria a ese modelo, que es un modelo de colonización de las instituciones, que se legalizó, entre comillas, en el 85 con la ley del Partido Socialista y que todos los gobiernos han ido aceptando. Yo creo que en estos momentos cruciales españoles es imprescindible una despolitización de la justicia y tener fortaleza para exigir esa despolitización. Y cuando yo voté en consonancia con el programa del partido, con los estatutos del grupo parlamentario y con la Constitución que prohíbe el mandato imperativo, pues sí, se me ha comunicado una sanción de 500 euros que he recurrido. Pero en fin, con mucha seriedad, es decir, buscando exactamente los argumentos jurídicos, políticos y morales para ese recurso, porque creo que es esencial. Como digo, la Constitución prohíbe el mandato imperativo, hay sentencias del Tribunal Constitucional que también explica que los partidos son imprescindibles, etcétera, pero que nosotros como diputados representamos al conjunto de la nación, ¿no? Y en este caso, en defensa de la despolitización del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional en este caso, yo he defendido lo que los programas electorales del Partido Popular dicen y desde luego lo que dicen los actuales y vigentes con los que me presenté a las elecciones, por los que pedí el voto, ¿no? Pero insisto que eso es algo que vamos a tener, batallas que vamos a tener que dar, transversales, que no afectan solamente al PP, no es que el PP funcione peor que otros partidos, o sea, más grupocrático, más partitocrático que otros, creo que es un mal perfectamente extendido, que tiene que ver, como decía Juan Luis también, con la ley electoral, que es otro capítulo muy largo del que podríamos hablar, que requiere algunos cambios probablemente, pero que también tiene que ver con la cultura política española y en lo que ha derivado, ¿no? Con lo cual este es el primer asunto del Parlamento. Y querría preguntarle a él, por repartir un poco, volviendo al asunto de la transición, que creo que es esencial, y luego podemos retomar Cataluña y España, algo importante, ¿no? Juan Luis ha explicado alguna vez, y creo que es muy importante, hablando de los comunistas y los franquistas, ¿no? Él dice, los comunistas y los franquistas hicieron la transición, mucho más que el Partido Socialista, ¿no? Es decir, Carrillo contribuye, en fin, decisivamente a la transición y desde luego el franquismo, Adolfo Suárez, que viene de las filas del franquismo, es la figura clave en el centro derecha, ¿no? Mi matiz respecto a eso, y quería preguntarle a él por eso, es que ellos hacen la transición precisamente porque dejan de ser unos franquistas y otros comunistas. Es decir, Carrillo seguirá llamándose comunista porque, de hecho, en ese tablero inclinado del que hablo, la palabra comunismo sigue gozando de una extraordinaria blanqueamiento moral frente a lo que pudiera ser el franquista o las extremas derechas, y ni hablo del nazismo, pero esencialmente deja de ser comunista, ¿no? Renuncia a cuestiones esenciales de las que defendía el Partido Comunista y el franquismo, qué decir, el harakiri franquista, ¿no? Pasan a ser demócratas. Lo que pasa ahora, y creo que eso es importante que lo profundicemos, me gustaría mucho que Juan Luis hablara de ello, es lo que ha vuelto, y de ahí la importancia de lo que pasa decisiva, en mi opinión, y a diferencia de él, en la izquierda,
es que lo que está ahora en el corazón del sistema no son los comunistas de Carrillo, digamos, más o menos ya integrados dentro del movimiento democrático y no comunistas, por tanto, sino el mundo más del FRAP, ¿vale? El mundo de la ruptura. Es el mundo que se queda extramuros de la transición porque no quiere participar en la transición. La transición lo hacen los reformistas. Quienes se quedan fuera de la transición son los rupturistas. Y es el mundo ese del FRAP, que justificaba el terrorismo en la época. Es el mundo de Bildu, que es el mundo heredero, que por eso no es capaz de condenar abierta y enfáticamente la historia de ETA, ¿no? Porque es el mundo del que proviene. Ese es el mundo extramuros y, por supuesto, vinculado al mundo del golpismo en Cataluña o del mundo que quiere acabar con el sistema constitucional. Y el hecho diferencial y la tragedia española es que el Partido Socialista, que fue el gran, digamos, beneficiario, desde luego, y a su vez encarnación de esa transición, con el 82 y la victoria socialista, sea el instrumento y el receptáculo de esas ideas de ruptura, metiéndolas dentro del corazón del sistema y, por tanto, actuando, como digo yo, como un burro de Troya, lo decía con Pablo Iglesias, pero de alguna manera lo es Sánchez también, erosionando el sistema constitucional desde dentro. Y me gustaría, por tanto, preguntarle a él, que vivió eso, que contribuyó a eso y que analice esa deriva de la izquierda y qué ha pasado entre reformistas y rupturistas y por qué la ruptura ha conseguido esa victoria que es estar así tan fuerte dentro del corazón del sistema ahora. Bueno, esto daría para un curso universitario, ¿no? Es decir, pero tratando de... Bueno, todas las democracias son imperfectas, por lo tanto la democracia perfecta no existe y gracias a Dios que no existe. Y por lo tanto todas las democracias necesitan actualizarse. Hay que tener en cuenta que la democracia con la igualdad de voto no tiene más de 100 años. Hace 100 años se aprobó la igualdad de voto para las mujeres en los Estados Unidos. En algún cantón suizo se hizo en los años 60. Es decir, por lo tanto es un régimen muy joven y muy imperfecto. Es decir, y está lleno de imperfecciones. Lo que pasa es que, como decía Churchill, es el menos malo de los regímenes que existen, ¿no? Entonces, claramente... en la transición se hizo lo que se pudo, por decirlo de alguna manera, entre franquistas, comunistas, socialistas y sobre todo entre españoles que estábamos hartos, los de derechas y los de izquierda. Los propios franquistas estaban hartos del franquismo, pero la mitad de España era franquista. Y hubo 3 y 4 horas de cola para rendir homenaje popular a lo que llamábamos la lata de sardinas, que era el féretro donde estaba el dictador, ¿no? Y fue el final de una guerra civil que duró de verdad 40 años, porque Franco mantuvo viva la guerra civil en la educación, en la universidad, en las empresas, en las instituciones del Estado, etc. Yo no viví la guerra civil y me la sé de memoria, es decir, mucho más que casi cualquier otro suceso de los que yo haya vivido. El problema que tenemos es, primero es un problema mundial, porque han aparecido las nuevas tecnologías, hay una nueva globalización, se cayó la Unión Soviética, se cayó casi en 48 horas, se derribó el muro de Berlín. Cuando se estaba negociando, entonces luego un programa de 10 años para la reunificación alemana y en 2 años se reunificó Alemania. Es decir, en este momento estamos asistiendo a un cataclismo mundial, que es un nuevo desorden mundial o un nuevo orden mundial. Ya no es un mundo bipolar, es un mundo multipolar, no están funcionando los sistemas internacionales y, por lo tanto, no vamos a ser los españoles tan estupendos que, frente a todo lo que está pasando en el mundo, el propio Biden ha querido cambiar el sistema electoral para garantizarse sus mayorías. El Tribunal Supremo, nombrado fundamentalmente por los republicanos, se ha cargado anoche la petición de Biden de cambiar ¿qué? De cambiar las mayorías cualificadas, que es lo que genera un consenso precisamente en las democracias y en las sociedades mercantiles, donde también hay mayorías cualificadas para tomar según qué decisiones, ¿no? Entonces, el sistema electoral hay que cambiarlo. No puede haber listas cerradas y bloqueadas. A mí me puede gustar el Partido Socialista o el Partido Popular, pero me puede no gustar Casado o Sánchez. ¿Por qué tengo que votar listas cerradas y bloqueadas? ¿Alguien sabe cómo se llama el diputado que le representa a él, a los intereses suyos en el Parlamento?
En el Reino Unido todo el mundo lo sabe, absolutamente todo el mundo, ¿no? Hay que cambiar los distritos electorales. ¿Cómo es posible que Teruel existe, que tiene 19.000 votos, tenga representación en el Senado y Ciudadanos con más de 2 millones de votos en las últimas elecciones no tiene representación en el Senado? Pues será cualquier cosa esto menos una democracia proporcional. Es decir, y todo esto está estudiado y lo saben los expertos cómo funciona. Y luego ha habido un aumento formidable de la desigualdad económica en el mundo, fruto de la globalización económica y de las nuevas tecnologías. Y nunca ha habido tanta desigualdad en el mundo, aunque nunca el mundo ha tenido tantos recursos y nunca la gente ha vivido mejor en el mundo también, ¿no? Estamos hablando de defender a los cerdos de las macrogranjas, y me parece muy bien. Pero qué poco se habla aquí del problema de que ha habido miles de inmigrantes ilegales muertos en nuestras costas, en el Mediterráneo, el año pasado, y yo no veo a los partidos políticos preocupados por este asunto. Y lo que les veo es expulsando a jóvenes en el muro de Ceuta. Protestamos por el muro de Trump. Y nuestros muros, tenemos uno en Ceuta y otro en Melilla. Y ahora estamos viendo si ponemos muros en todos los países europeos para que no entren los refugiados políticos y los refugiados del hambre. En los países subsaharianos, la renta per cápita es hoy 400, 500 dólares frente a 30.000 en Europa. Entonces, y la edad media de la gente, más de la mitad de la población tiene menos de 14 años hoy. En Mali, o en Burkina Faso, o en Benín. Entonces, esos son los problemas que afectan a la sociedad española. Y de esto no se habla. Se habla de lo que les interesa a los partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, en la transición, ¿qué pasó? Que se hizo real la España real, como el propio Adolfo Suárez decía. El PSOE se pronunció contra la monarquía en la Comisión Constitucional. Lo tuvo que rectificar en el Pleno Felipe González. Carrillo, que nadie puede suponer que fuera un gran monárquico, quitó la bandera republicana y puso la bandera constitucional en una rueda de prensa y votó desde el primer momento a favor de la monarquía parlamentaria. Porque lo que querían la gente es que no hubiera de nuevo una guerra civil en España, que habíamos vivido durante 40 y pico años, no solo durante los 3 años terribles de la guerra civil. Vino la represión después de la guerra, los miles y decenas de miles de fusilamientos, y vino luego la represión durante 40 años del conocimiento con matices, porque finalmente en el año 59 vino aquí Eisenhower y de alguna manera las potencias occidentales empezaron a soportar o a conllevar, como diría Ortega, la existencia de un régimen de esta naturaleza en la Europa occidental. Entonces, la transición fue la reconciliación entre los españoles y lo que estamos viviendo es la división entre los españoles. Un minuto. Por motivos territoriales, por motivos ideológicos, por motivos identitarios. Resulta que no hay más feminismo ya que el feminismo identitario. Yo conozco a muchas mujeres feministas que no están de acuerdo con la ley trans, mujeres feministas, socialistas y de izquierda que están en contra de la ley trans. Y, en definitiva, la clase política se está convirtiendo, primero, yo no sé lo que leen, ya sé que lo que escriben no lo han escrito, pero en fin, podrían decirnos lo que leen. Es decir, porque todo esto está en los libros, todo esto se conoce. Y segundo, está en una endogamia total, la izquierda y la derecha. La izquierda porque está Podemos, la derecha porque está Vox, todos porque están los nacionalistas, Junts per Catalunya contra Esquerra Republicana. Es una fragmentación absolutamente ridícula, pero perniciosa para los intereses generales. Y que no haya un intento de un acuerdo, de un consenso sobre el respeto institucional. Pero ya digo, es que esto daría pero el tema del Poder Judicial es un tema básico. Porque si nos cargamos el Poder Judicial, que es lo que estamos haciendo, y encima lo confrontamos, pues se ha acabado. La división de poderes definitiva y, por lo tanto,
pues estaremos aquí a lo que caiga, que no sabemos lo que puede caer. Perdón. A ver, vamos a abrir un poco el círculo. Aquí, la primera mano que se ha levantado es aquí delante. Nada, lo que te digo, que eres una genia por haber elegido España para quedarte y por pelear como estás peleando para regenerar la vida política. Así que muchas gracias. Y la pregunta, viendo al 2024, seguramente este gobierno va a agotar la legislatura, con lo cual habrá elecciones en 2 años. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves tú hoy el que haya un reagrupamiento constitucional, como has mencionado tú muchas veces, suficiente como para ganar esas elecciones? No tanto un pronóstico, sino realmente cómo ves ese movimiento. Y lo segundo, ¿cómo ves tú hoy que en 2024, cuál será la salud de las instituciones de España para defenderse en el caso de que gane una mayoría, una alternativa constitucionalista? Yo creo que va a haber de la extrema izquierda y de los nacionalismos. Y estoy pensando, por ejemplo, en lo que está pasando en el Tribunal de Cuentas ahora mismo. Entonces, ¿cómo veis esas dos cosas? La alternativa y los mecanismos de defensa. Súper breve, ¿vale? Cayetana, para que dé tiempo a... Como es característico en mí, súper breve, sí. Perdonad, me extiendo. A ver, ¿cómo veo la reagrupación? Pues regular, ¿no? En fin, ¿no? Soy realista y veo el panorama cuál es, ¿no? Otra cosa, como digo muchas veces, es que soy inasequible al desaliento y creo que esa reagrupación constitucionalista debe producirse. Y además creo que hay una sociedad huérfana en ese sentido que está deseando que a nivel político se articule un movimiento amplio, integrador, que haga frente a la gran batalla cultural contemporánea, que es contra las identidades. Yo creo que el flagelo contemporáneo es la identidad, que en España se manifiesta de muchas maneras, pero sobre todo el nacionalismo, que hemos padecido 40 años, de manera terrible y trágica en el País Vasco y de manera insistente, sofocante y xenófoba en Cataluña, ¿no? Y cuanto antes entendamos, todas las personas que defendemos la democracia, que la lucha es contra las identidades, y pongamos eso por delante, mejor. El problema, y aquí una vez más matizo a Juan Luis, pero él podrá contestar, es que yo creo que el gran hecho diferencial, y no es porque yo tenga la suerte de ser liberal, sino porque creo que es así, es que la izquierda se ha traicionado a sí misma, traicionando la Constitución y al orden de libertad, igualdad y fraternidad republicanas, ¿no? Es decir, cuando se abraza la identidad, abandona la bandera de la igualdad, la tira, y se junta con todo lo más reaccionario del patio político, ¿no? Y eso crea un gravísimo problema a nuestro orden constitucional. Y esa es la batalla que hay que dar, que es una batalla cultural, política, mediática y que requiere que personas que no opinamos lo mismo en muchas cosas, pero que sí opinamos lo mismo en lo esencial, en la defensa de los principios democráticos, trabajemos conjuntamente. Y hacen falta 176 escaños. Yo siempre, en fin, fui partidaria de ofrecer a nada menos que a Pedro Sánchez, fijaros, un gobierno de concentración constitucionalista, lo dije, ¿no? Pero él inmediatamente, a las 24 horas de las elecciones últimas de noviembre, optó por Podemos y por Esquerra Republicana y por nada menos que por Bildu, es decir, partidos que están en la pura reacción, en la involución. Eso es una elección que él tomó. Mi pregunta es, ¿habrá algún día, bueno, hay gente que quiere reconstruir un partido socialista con una visión de verdad ilustrada, de defensa de libertad, igualdad, fraternidad? Pues podemos sentarnos a esperar que eso ocurra o podemos trabajar para reagrupar a toda la socialdemocracia ilustrada, los progresistas de verdad modernos de cabeza, el mundo liberal conservador, la gente que entiende que el nacionalismo es el principal amenaza a la democracia española y no solo a España. Y eso hay que trabajar, eso es lo que hay que hacer. Y la segunda pregunta era, sí, la salud de las instituciones. Bueno, yo soy optimista por carácter, pero creo que racional. Y creo que esa idea, creo que el pesimismo es una coartada para los cobardes, ¿no? Y anunciar el apocalipsis todas las mañanas pues es una tarea inútil, ¿no? Y creo que España tiene una solidez institucional a pesar de todo.
La tiene el Parlamento, a pesar de todo, la tiene la justicia y lo ha demostrado. Lo demostró en Cataluña con ciertos errores, en mi opinión. Es decir, esa rebaja de rebelión a sedición para intentar mejorar un poco las cosas se ha visto que es inútil. Pero yo creo que las instituciones españolas todavía tienen una fortaleza encomiable, ¿no? Lo que se trata es de no insistir en destruirlas. Por eso no hay que insistir en la degradación del Parlamento, no hay que insistir en la politización de la justicia, porque ninguna democracia está a salvo, evidentemente, y tampoco la española. Con lo cual, despolitización, fortalecimiento de la vida parlamentaria, reagrupación del constitucionalismo. Y por volver a una cosa que no quiero dejar colgada porque para mí es crucial, Cataluña. Es decir, Cataluña, el problema catalán no existe, el problema español. El problema de España pasa por lo que pasa en Cataluña. Y yo quiero decir ahí dos cosas rápidas. Primero, hay que pasar de la mentalidad de resistencia, cuando no de desistimiento, a la mentalidad ofensiva, a la defensa militante de los valores democráticos en Cataluña, que son los valores democráticos en el conjunto de España. Hay que refundar el constitucionalismo en Cataluña y hay que reagrupar a los mejores para eso. Y hay que dejar de lado las miles de pequeñas diferencias insignificantes, pueriles y casi siempre fruto de egos y de pequeñas roces de partidos, etcétera, incluso dentro de los propios partidos, para contraponer al nacionalismo una fuerte alternativa constitucionalista. Porque además, y con esto de verdad me acabo, se puede. Es decir, y esto es clave. Mirad, Pujol y el nacionalismo en general en Cataluña lo han controlado todo 40 años. Han controlado las aulas, han controlado los medios de comunicación, han controlado las instituciones y han tenido la condescendencia, cuando no el aplauso, de los partidos nacionales y del Estado en su conjunto y del mundo mediático, ¿no? Ser un nacionalista catalán era lo más chic y lo más moderno y lo más guay que se podría hacer en el mundo, y además dictabas tú quién era moderado en España y quién no. Pues bien, a pesar de tenerlo todo, no han conseguido construir una nación, es decir, un pueblo común en Cataluña, ¿no? Han roto Cataluña en dos. Y esa ruptura, que es una tragedia y es un desastre, pero por otra parte es la mejor oportunidad que tenemos. Demuestra que existe otra mitad, sí es tolerante, sí es demócrata, sí es pluralista, sí está dispuesta a defender los derechos democráticos. Y lo que tenemos que hacer es lo que no hemos hecho en 40 años, que es invertir en esa otra mitad. No más no sé, fórmulas de asimetría, sesiones, diálogos que no conducen a ninguna parte, sino fortalecimiento de la mitad democrática de Cataluña con presencia, prestigio, poder y presupuesto. Hay que invertir dinero en la otra mitad. Y eso a partir de Canet, el hecho de Canet, tendría que ser un punto de inflexión. Ahora hay 2 o 3 meses que tiene la Generalitat para cumplir la sentencia célebre. Deberíamos estar poniendo presión desde todas las instituciones de la sociedad civil, demócratas, liberales, progresistas, etcétera, conservadoras, desde los partidos políticos nacionales, máxima presión al Gobierno de España para que haga cumplir esa sentencia, porque es su obligación. Y que eso pueda servir, primero, para dar al constitucionalismo una victoria merecida, que le fue hurtada, porque ganamos el 1 de octubre, el Estado derrotó el separatismo, pero luego se le hurtó la victoria, se blanqueó esa derrota, se integró a los separatistas dentro del gobierno, se les hizo kingmakers, nada menos, presidente del gobierno hicieron. Tenemos que dar al constitucionalismo esa victoria y pasar al nacionalismo a la defensiva. Una cosa que dice Félix Ovejero, que está bien dicha también. La palabra nacionalista en todos los países de Europa es un insulto, digamos. Que te llamen un nacionalista es una cosa fea, ¿no? Eres un reaccionario, tiendes a la xenofobia, una persona que antepone criterios de raza, identidad a la democracia, ¿no? Pues en España es lo contrario. Ser un nacionalista es, como digo, una cosa estupenda, ¿no? Pues tiene que pasar a ser una cosa que no te gusta que te digan. Que te llamen nacionalista, tienes que ponerte a la defensiva. Hay un joven allí al fondo que le había levantado la mano. Ahora vamos contigo, José Luis. Mientras le llega el micrófono, nos vas a dar la noticia de que te vas a presentar a las elecciones como candidata de una plataforma de reagrupamiento liberal. No te he dado ninguna noticia. Digo que si eso lo presentas, lo tienes que presentar en el Ateneo, obviamente. Eso tú te vas a presentar, que no hace más que ganar elecciones. Yo pierdo todas. Adelante. Buenas, ¿se me oye? Quería preguntaros, porque creo que Cebrián le ha hecho una provocación a Cayetana, ha hablado de la doble deslealtad en la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, la deslealtad del Gobierno y de la oposición, y luego la segunda me la ha puesto a huevo después de hablar del constitucionalismo militante. ¿Vamos a hacer una democracia militante como horizonte para acabar con ese nacionalismo prestigiado, chic,
Y esta pregunta también puede contestarla don Juan Luis. Juan Luis. Deja el micro. Perdón, porque estamos con los micrófonos. No, vamos a ver. Las normas están para cumplirlas. Yo estoy en contra de la lotización y de los pactos, como se ha hecho, por cierto, para el Tribunal Constitucional. Es decir, creo que es un desastre. Y estoy de acuerdo en cambiar el sistema de elección del Consejo del Poder Judicial. Pero lo que no estoy de acuerdo es no ejercitar el sistema que existe, que por otra parte no cambió el Partido Popular, habiendo tenido varias mayorías absolutas, que lo podía haber cambiado, y entonces simplemente bloquearlo. No solo lo bloquea el Partido Popular, lo bloquea también el Partido Socialista. Pero es que además no son ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, es el Gobierno, lo cual forma parte de lo que dice Cayetana. Pero ¿qué es esto de que el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de Madrid van a arreglar la cuestión catalana o el conflicto catalán? Lo tendrán que arreglar el Parlamento español y tendrá que participar todos los partidos, la representación de la soberanía popular, ¿no? Por lo tanto, yo sí creo que hay una responsabilidad del Partido Popular de deslealtad al cumplimiento de una obligación constitucional que renovar eso. Punto final. No son los únicos desleales. El Gobierno también es desleal porque también el Gobierno lo vetan los dos, porque los dos quieren imponer sus criterios, ¿no? Y en la otra pregunta no me acuerdo cuál era. Lo militante, ¿no? Sí. ¿Vamos hacia una democracia militante o no? Cayetana, ¿hay deslealtad en el PP o no? Deslealtad. ¿Ha habido deslealtad en el PP en la no renovación? No, yo me mantengo firme en mi defensa de la despolitización y hay que aguantar la presión y sobre todo con un gobierno que hizo del sometimiento de la justicia uno de los ejes de su programa político y explicitado por su vicepresidente de entonces y no rechazado por su presidente de ahora, ¿no? Es decir, una de las primeras cosas que hizo el gobierno cuando llegó fue nombrar fiscal general de Estado a Dolores Delgado, directamente desde el escaño más militante de todos, a la Fiscalía General del Estado, y anunciar su intención de someter el Poder Judicial precisamente por Cataluña, por cierto, recuerdo, porque les parecía que el Poder Judicial, era un obstáculo para lo que llamaban la solución política del conflicto, ¿no? En esas circunstancias, pero es que doblemente no solamente mantengo la bandera, sino que la agito de la despolitización de la justicia. La justicia es el dique de contención de nuestro sistema democrático. Hay tres, de hecho, potentes. La monarquía, que es defender la monarquía hoy es defender los grandes valores republicanos, de libertad, igualdad y fraternidad entre españoles, es defender la democracia constitucional. De hecho, ellos dicen que quieren cambiar la monarquía, no les interesa nada, les da igual si es monarquía, si son borbones, no son borbones. Lo que atacan es el modelo constitucional del que la monarquía es cumbre y cúspide, ¿no? Es un asalto por una puerta lateral, lo que no consiguieron por la vía del golpe directamente a la legalidad el 1 de octubre, lo intentan por la vía que consideran un poco más fácil, que es el ataque a la monarquía, ¿no? Por tanto, hay que defender la monarquía como defensa propia, defensa de la democracia. En segundo lugar, una justicia independiente, y por eso la despolitización. Y en tercer lugar, una oposición capaz de plantear una alternativa política y cultural. Y esos son los tres diques. Y esos son los tres diques que hay que fortalecer. Preguntabas democracia militante. No, nosotros no tenemos una democracia militante. Decía Juan Luis, no sé si le escapó, lo dijo al principio, que partidos que fueran desleales a las ideas y a la Constitución no deberían poder participar en el juego político. La nuestra no es una democracia militante, la alemana sí, la francesa sí. Nosotros tenemos partidos que activamente trabajan para la destrucción del orden constitucional, no solamente operando dentro del sistema, sino apoyando al gobierno de la nación. Somos un caso verdaderamente extraordinario para ser tan fascistas todos, lo que toleramos, ¿no? Pero yo digo, bueno, ¿cambiamos la Constitución para ser una democracia militante? Bueno, hay gente que opina, yo opinaba eso. Yo creo que hay que dar una batalla política. Lo que no se puede, entre la democracia militante y la democracia suicida tiene que haber un término medio, ¿no? Una democracia de actitud militante por lo menos. Y eso es lo que yo reivindico, una actitud militante en defensa del orden constitucional. Y eso significa poco esto de apaños y miedos y pusilanimidades, sino mucha firmeza y mucha claridad. Buenas tardes, soy José Luis Cordero, presidente de la Asociación Iberoamericana
en el Ateneo de Madrid. Es un placer escucharte de nuevo, Cayetana, y que seas tan políticamente indeseable me parece magnífico. También un gusto escuchar a mis padres emigraron de España cuando España era una dictadura y pobre, y fueron a Venezuela cuando Venezuela era rica y democrática, donde nací yo. Ahora los venezolanos, y estamos en cerca de 500.000, incluyendo los que somos como yo de doble nacionalidad, estamos en cerca de 500.000 en España y 6 millones en el resto del mundo. Los venezolanos que estamos en España decimos que venimos del futuro, porque hemos visto lo que ha pasado y el apoyo del chavismo, por ejemplo, a Podemos, comprobado más de 7 millones de dólares a los fundadores de Podemos, y aquí no pasa nada, porque tú dices de las instituciones, pero lo que me parece más increíble es que ha venido la vicepresidenta de Venezuela, que tiene orden de captura, que no puede venir a Europa, aterriza en Madrid, se reúne con un ministro de Estado del gobierno del presidente Pedro Sánchez y no pasa nada, y encima deja 40 maletas con oro o dólares los españoles. Yo quiero mi pedacito de esas 40 maletas. Quiero saber qué ha pasado con esas 40 maletas. Y aquí no pasa nada en España, o sea, no es posible. ¿Cuáles son las instituciones? ¿Dónde está el ministro que se reúne con la vicepresidenta de Venezuela? Bueno, perdón, es que es muy emotivo, pero mis padres ya sufrieron una dictadura y ahora yo, la de Venezuela también ahora yo quiero venir acá. Gracias. Si alguien tiene la parte del oro que le corresponde a José Luis, te lo damos a la salida, pero vamos a intentar hacer, digo por respeto a nuestros invitados, más preguntas que mítines, aunque toleramos cualquier tipo de mítin también, pero si pueden ser preguntas, mejor. Adelante. Es una pregunta que me gustaría que contestarais todos. Aquí, lo que siempre ha parecido lo más deprimente de la democracia española es que no puede haber un gobierno de coalición entre PP y PSOE. Me gustaría saber política si pensáis que hay parlamentarios de estos dos partidos que opinan lo mismo que yo, si se construye en ese sentido o si lo veis inviable. Sobre todo en estos años, que es un conjunto de minorías, y bueno, eso solucionaría muchos problemas extremos que ahora, si se juntaran Vamos a coger otra y así terminamos, si os parece. Adelante. Adelante, este señor de aquí. Que había, sí. Y terminamos porque estamos fuera de hora ya y así sí, Cayetana, nos tomamos la cerveza. Mi nombre es José Ignacio López, y quería preguntarte, desde tu visión, yo creo, tan global que tienes, dentro de esta degradación política mundial que hay, ¿qué papel está jugando la Universidad Norteamericana? Porque yo creo que mucha parte viene influenciado por las actitudes y los planteamientos que hay desde allí. Gracias. Empiezas tú y cierra Cayetana. No, los partidos son dueños del sectarismo, del cesarismo, y no solo no hay consenso entre el Partido Socialista y el PP, ni búsqueda del consenso. El presidente del Gobierno no ha llamado en los últimos meses al jefe de la oposición y luego le pide el voto porque es un tema de Estado. Oiga, si es un tema de Estado, vamos a hablarlo, ¿no? Y vamos a hablar de Cataluña en el Parlamento, no en una covachuela gubernamental, ¿no? Por lo tanto, claro, yo creo que... Pero creo que el problema es de lo que denuncia Cayetana en el libro, el sistema de gobierno interior de los partidos, la falta de democracia interna. No sé si hay diputados o no en los dos partidos que quisieran eso, pero lo que no pueden es enfrentarse a la dirección del partido, como ha hecho Cayetana, porque entonces te multan, pero no solo te multan, te denigran en fin, en vez de proteger la libertad interna y la democracia y la autonomía de los diputados, lo que se hace es exponerles al castigo público, ¿no? Por lo tanto, claro que sería necesario, podía haber gobiernos de coalición o podía haber simplemente pactos parlamentarios que garantizaran la permanencia de la democracia liberal y el cumplimiento de las leyes y de la independencia
de la justicia, ¿no? Pero yo creo que con las actuales direcciones esto parece muy difícil, ¿no? Y mi preocupación, creo que la amenaza más grande que hay para la democracia española es que progrese el tema del independentismo en Cataluña, no porque Cataluña vaya a ser independiente, sino porque eso está generando una reacción ultrafanática del nacionalismo español, y lo que estamos viendo es que a este paso, como insistan, vamos a tener a la Tercera República Española presidida por el señor Abascal. Y eso sí que me parece un verdadero fracaso de la transición. Cataluña no va a ser independiente, pero el independentismo en Cataluña amenaza de verdad a la estabilidad de la democracia y de la democracia avanzada que defiende la Constitución española. Cayetana. Bueno, si hay más gente en los partidos, pues no lo sé, ¿no? En general estas cosas se sufren en silencio, pero sí creo que hay una amplia sociedad española sensata que entiende que hacen falta acuerdos de defensa de lo que hemos conseguido juntos y de continuidad de la España constitucional, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad española sí está ampliamente en ese espectro político, ¿no? Con lo cual, me preguntas, ¿existe la posibilidad de en un futuro cercano un acuerdo de coalición a la alemana, etcétera? Pues te voy a contestar que no, evidentemente, porque no vivo en el planeta SOG y veo lo que pasa a mi alrededor. Pero existe capacidad de construir un espacio racional común, ya voy más allá de las siglas, ¿no? Donde nos podamos sentir identificados personas que defendemos el legado de la transición, nos sentimos identificados con los valores de la modernidad política y estamos plenamente implicadas en las batallas culturales contemporáneas con toda lucidez y demás. Yo creo que sí, ¿no? Ese espacio está por construir, se puede construir y hay mimbres sociales para construirlo. Es verdad que falta la política. Creo que en la sociedad empieza a haber personas, jóvenes periodistas, columnistas, que representan ese espacio político y que le falta una articulación a nivel institucional en la política, ¿no? Dos reflexiones rápidas sobre eso ya para acabar, ¿no? Me preguntabais por las universidades americanas. Sí, evidentemente lo que ha pasado en las universidades americanas, que a su vez es hijo de lo que pasó en mayo del 68 en Francia, se ha desparramado por el mundo y las identidades, el woke, toda esta cultura woke, la cancelación, todo eso pues nos está afectando a todos, desde las universidades de élite de Canadá hasta el sur de Chile, pasando por Barcelona, Madrid, por supuesto París y todos sitios, ¿no? Eso es un fenómeno global. Y creo que hay un mundo liberal huérfano y a la defensiva. Curiosamente, el liberalismo triunfó como método, ha triunfado de las ideas liberales ampliamente entendidas, pero sin embargo está a la defensiva y se trata de rearmarlo, ¿no? Y demostrar que la lucha contra los identitarismos, que son contrarios a la libertad y al liberalismo y al individuo, ¿no? Entendido como protagonista de la vida pública, ha de ser el eje de una nueva articulación política, de nueva ofensiva política. El separatismo es la identidad de nuestro tiempo y se manifiesta en distintas maneras, ¿no? Se manifiesta a través de los nacionalismos, ya sea centrífugos o centrípetos, los feminismos radicales, los indigenismos, todos son movimientos separatistas de la democracia que rompen las democracias por dentro. Entonces, algunos países tienen feminismos más indigenismos, otros tenemos nacionalismos centrífugos, más feminismos, más no sé qué, otros tienen... Son movimientos que responden a la misma raíz, que es el colectivismo, colectivizan a la sociedad, convierten algunos colectivos, los adornan con los atributos de la víctima, van a la segregación social, grupos unos contra otros, mujeres contra hombres, blancos contra negros, indígenas contra quienes lo son, catalanes contra el resto de españoles, llevan a la intolerancia y a la cancelación de quienes opinan distinto, porque si ese colectivo es una víctima no se le puede criticar, no puede decir nada sobre eso, y acabas en la polarización de las sociedades. Este fenómeno se está produciendo de manera, digamos, muy espectacular en la Universidad Americana, si quieres, pero se ha extendido a todos nuestros países, con lo cual se trata de, frente a eso, que ha sido abrazado por la izquierda, insisto, en esa deriva reaccionaria, contraponer una alternativa liberal
muy poderosa y muy clara en la defensa de los grandes valores transversales que hacen posible la convivencia, la prosperidad y las felicidades, en el sentido de Cádiz, de la Constitución de las Naciones, ¿no? Es una inmensa tarea pendiente y hay que ahormarlo a través de la cultura, de los medios de comunicación y a través de la propia articulación política. Y en eso estamos y para eso hay que trabajar. Y ahora un apunte final sobre España, ¿no? Sí, yo soy española por elección. Yo vengo a desmentir aquello de que español es solamente aquel que no puede ser otra cosa. Y además no quiero ser Dinamarca, ¿eh? Soy una española que no pretendo ser Dinamarca. Es decir, España con sus mitos y sus folclores y su mito de Carmen, pues no está mal, ¿no? Evoca muchas cosas que a mí que me hacen gracia y creo que no hay que, digamos, renegar de todo ello, ¿no? No tengo una visión peyorativa y tampoco de autoengaño sobre España. Es decir, yo soy consciente de la complejidad española, pero no por ello acomplejada, ¿no? Una historia trágica muchas veces, de dictaduras, de pronunciamientos, de divisiones, de desgarros, pero también en otros sentidos muy deslumbrante, ¿no? Con grandes gestas extraordinarias que merecen ser reconocidas y estudiadas y analizadas con la frialdad del historiador, que es lo que creo que hace falta, ¿no? Y ya para acabar, ¿no? Frente al guerrasivilismo, al mal humor, a esa perversa política de pinganillo, ¿no? De levantar fronteras entre españoles, creo que hay que reivindicar esa historia de reconciliación española. Esa frase que dijimos un día, libres iguales, que aquí está Fernando Savater, Andrés y otros, de que España es una empecinada voluntad de vivir juntos los distintos, ¿no? Y que lo ha sido a lo largo del tiempo, con enormes desgarros y dificultades, pero que encontró en la transición española y en la Constitución del 78 su expresión más brillante. Es una Constitución enormemente equilibrada entre lo diverso y lo común, enormemente razonable, y si hoy encerraras al portavoz parlamentario de todos los grupos que están en la Cámara, los encerraras como en un cónclave papal y les dijerais no salís de aquí hasta que encontráis algo mejor que esto, o no saldrían o saldrían con lo mismo. Entre Vox, digamos, entre todo el espectro político, todos los partidos, el PP, el PSOE, Podemos, los nacionalistas separatistas llegando a Bildu, saldrías probablemente con el año 78. Podrías retocar algunas cosas, mejorarlas, pero en lo grave, lo serio que es el modelo territorial, saldrías con eso. Y por eso se trata de ser reivindicativamente constitucionalistas y patriotas en el sentido más sobrio del término. No nacionalistas. El nacionalismo no es la solución al nacionalismo, nunca lo es. Se trata del patriotismo en el sentido más, insisto, sobrio y a su vez militante y luminoso de la palabra. Y una cosa final que hoy he leído, este suplemento nuevo que ha sacado El Mundo, ¿no? La lectura, que tiene vocación de dar cierta batalla cultural frente a todo esto woke y la cancelación y contraponer al debate ideas y razones y argumentos y una actitud más científica, ¿no? Y había un artículo de Arcadi Espada, que me dio que pensar, ¿no? Le decía, mira, la transición, hablaba de Pemán, ¿no? La cancelación de Pemán que se ha producido absurda en Cádiz. Y él dijo una cosa, decía, la transición fue un intento de construir una nación. Voy a decir una cosa así un poco, ¿no? Que lo dice él y que yo creo que está bien visto. El franquismo no hizo nación porque era una mitad contra otra, ¿no? El puyolismo no consiguió hacer nación, ha hecho una mitad contra la otra, ¿no? La transición intentó hacer nación, hizo nación, es decir, donde todos nos pudiéramos sentir identificados, fuéramos quienes fuéramos, pensáramos lo que pensáramos. Y ahora es verdad que hay una izquierda que deconstruye o ataca a la nación en el sentido de la convivencia de los distintos. Y por eso quienes somos patriotas en el sentido de fraternos y que tenemos un sentido de comunidad política y defensa de la libertad y la igualdad, tenemos que defender esa nación constitucional, no étnica, no identitaria, sino cívica. Y muchísimas gracias por su compañía y atención. Bueno, añado solamente dar las gracias, por supuesto, no solamente a Cayetana, naturalmente que sí, sino también, por supuesto, a Juan Luis Cebrián y también, por supuesto, cómo no, a todos vosotros y vosotras y especialmente a los socios y las socias que estamos tratando, a todos los socios y todas las socias, los 2000 que ya somos y creciendo, que estamos tratando de devolver a esta casa la luz de otros tiempos. Ojalá que siga siendo así. Muchas gracias a todos.